Bendición a todos mis hermanos. Bueno, aquí les presento el resumen de la clase de teología que tuvimos el domingo 14 de marzo en la ciudad de Cincelejo, y de esa manera habíamos hablado sobre el cuarto concilio de Calcedonia. Básicamente fue convocado por el emperador de Oriente Marciano en la ciudad de Calcedonia, y de esa manera se debatieron temas como el monofisismo. Básicamente el obispo Utiques decía, digamos, que Jesús tenía naturaleza divina, no poseía naturaleza humana. Entonces Jesús era un semi-humano y la humanidad de Cristo no era idéntica a la nuestra. Entonces, si Jesús era un semi-humano, entonces no nos puede salvar como tal. El quinto concilio cristológico ecuménico segundo de Constantinopla, año 553 después de Cristo. Este concilio fue convocado por el emperador Justiniano, y aquí se condena los derivados del nestoradismo. Nestor decía que en el cielo habían dos personas, el Hijo de María y José el Verbo. O sea, en pocas palabras, este obispo estaba, digamos, diciendo su punto de vista teológico, también obviamente errado, que en el reino de los cielos habían cuatro. Entonces, el Padre, el Espíritu Santo, el Hijo de José y María y el Verbo. Entonces, que ya era otro Cristo, habían cuatro. Entonces, obviamente en ese concilio básicamente se debatió esa herejía y fue condenada básicamente en esa época como tal. También los obispos Ibastedesa, Teodoro de Compostela, básicamente Teodoro de Ciro, básicamente ellos quisieron también tomar parte del nestoradismo, y de esa manera también fueron condenados también en esa época por querer revivir esa doctrina del nestoradismo. Sexto concilio cristológico ecuménico tercero de Constantinopla, 680 después de Cristo. Entonces aquí se debate el monotelismo. Básicamente, monos, una sola naturaleza, y el monotelismo decía que Jesús no tenía voluntad humana, en Cristo operaba la voluntad solamente divina. Entonces, obviamente, Lucas 22 y Hebreos 4 contradice esta herejía, este postulado de este obispo, porque básicamente vemos aquí a Jesucristo diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces Jesús posee una voluntad también humana, ¿ok? Tenía la capacidad de decidir también. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Ok? Jesús fue tentado en todo y sin pecado. Entonces, y si fue tentado en todo porque tiene una voluntad humana. Entonces, si Jesús no tuviese voluntad humana, entonces no hubiese sido tentado en todo. Séptimo concilio segundo de Nicea. Entonces, también se hicieron unos debates en cuanto a las figuras, en cuanto a las imágenes también. Habían cristianos que estaban de acuerdo con las imágenes, otros no estaban de acuerdo. También habían controversias en esta área, que básicamente eran las controversias iconoclastas. La palabra icono, imagen, figura, clasta, romper, destruir. Y era un grupo de cristianos que rompía toda imagen, toda figura que había en la iglesia, no estaban de acuerdo. Pero otros básicamente defendían el punto de vista de que eran digamos, cuadros, digamos, figuras representativas, pinturas que recordaban eventos bíblicos. No había idolatría allí. Entonces había como tal esa controversia en ese tiempo. Entonces los cristianos que no estaban de acuerdo con estas imágenes tomaban como referencia Éxodo 20, 4 al 5, ¿verdad? Que no te harás imágenes en el cielo, ni en la tierra, ni te inclinarás a ella. Entonces tomaban como referencia como tal ese texto bíblico. Los cristianos que estaban de acuerdo con las pinturas o imágenes en el templo tomaban como referencia Éxodo 25, ¿verdad? Los querubines en el tabernáculo de reunión, allí en el arca del pacto. Entonces ellos decían de que básicamente esos querubines no se adoraban, sino una forma de recordar los eventos bíblicos, la forma de adorar a Dios. Entonces habían como tal esas controversias. Bueno, aquí lo vemos, los querubines allí en el lugar santísimo. Y también tomaban como referencia Segunda de Crónicas, capítulo 3. eh, Dentro del lugar santísimo también había otros querubines, aproximadamente medían como 2, 3 metros,
y de esa manera estaban ahí como una referencia de adoración, no para adorarle. Entonces había esa controversia, aquí lo vemos, dentro del lugar santísimo, lugar santo. Entonces, número 21, también Moisés levantó la serpiente del desierto, también tomaba como referencia, y todo aquel que miraba a la serpiente era sano. No para idolatría, sino a tipología como tal de Cristo en ese tiempo. Juan 3:14, Moisés levantó la serpiente del desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, ¿cómo se interpreta? ¿Verdad? Éxodo 20, Éxodo 25, los querubines, segunda crónica, número 21. Entonces, básicamente, las culturas de esa época adoraban como tal los astros, adoraban, digamos, las criaturas de la tierra, y por eso aquí Moisés le está diciendo que no se hagan imágenes, que están en los cielos y en la tierra. Básicamente, era lo que está aquí indicando en esa área, ¿no? No contaminarse con estas, digamos, prácticas cananeas de ese tiempo. Y el caso de los querubines en el lugar santísimo y también en Arca del Pacto era una forma, digamos, de que así tiene que ser la verdadera adoración delante de Dios. La serpiente de bronce tipifica como tal el madero de Jesucristo, que Jesucristo en un futuro iba a vencer a la serpiente antigua en el madero. Entonces, básicamente, es un mensaje de victoria. En pocas palabras, básicamente, en un futuro el Señor iba a vencer a esta serpiente antigua. Así que en el Concilio de Nicea se dijo que es lícito del arte, las pinturas relacionadas a la Sagrada Escritura, pero no se pueden adorar o rendir culto. El caso de la Iglesia Católica Romana se extralimitó y empezó a hacer imágenes y estatuas de yeso para rendirle culto. Esto sí ya se llama como tal idolatría. Bien, padre de la Iglesia y los apologistas. En esta época, básicamente, ya estamos mirando defensores de la fe cristiana, y de esa forma vemos a estos hombres, a estos padres de la iglesia, básicamente haciendo como tal estas apologías bíblicas. Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Clemente de Roma, Papías de Hierápolis, Bernabé de Hermas, como tal. Entonces, Ignacio de Antioquía básicamente también fue un gran apologista, y de esa manera fundó básicamente la iglesia de Antioquía, fue uno de los primeros obispos de la iglesia de Antioquía y predicó como tal en ese tiempo. Policarpo, obispo de la iglesia de Esmirna, discípulo directo de Juan, y Clemente de Roma, tercer obispo de la iglesia que Pablo fundó en Roma, discípulo directo de Pablo, primer obispo de Roma, Elinio, segundo obispo, y Anacleto, y tercer obispo de Clemente. Bien, periodo de los apologistas griegos. Entonces ya básicamente estas personas también su énfasis era hacer como tal esa defensa de la fe, y antiguamente ellos eran maestros, ellos básicamente eran seguidores de las filosofías de Platón, Pitágoras, Aristóteles, y dejaron toda esa filosofía para seguir a Cristo. Pero muchos de sus razonamientos filosóficos que fueron formados lo utilizaron para hacer una buena defensa de la fe cristiana en esa área. ¿Okay? Entonces, antes de la llegada de los apologistas griegos, la teología era una ciencia eclesial. Y a partir del comienzo del ministerio de los apologistas griegos, la teología se convierte en una ciencia universal. Justino Mártir fue uno de ellos, que también básicamente era seguidor de Platón, y de esa manera dejó básicamente todos esos conceptos de Platón para seguir a Jesucristo. Era muy experto en la ontología que ya les he explicado en unas clases de teología, de que básicamente es la ciencia que busca estudiar lo que, digamos, o más bien una rama de la filosofía que estudia lo que la ciencia ya no puede comprobar como tal. Ya a la ciencia le queda difícil decir sus argumentos en cuanto a misterios de naturaleza, de la vida diaria. Entonces ahí entra como tal la ontología en esa área. Y de esa manera, Justino Mártir básicamente se identificó por ser un apologista de la fe cristiana, y asimismo sus postulados fueron de gran renombre en su época. Teófilo de Antioquía, de Siria, Teófilo fue el primero en formular la doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces fue el primero
en formular como tal esta doctrina de la Trinidad. Atenágoras de Atenas fue el primer teólogo que demostró la existencia de Dios de manera científica a los filósofos ateos de su época. Atenágoras decía: lo que nos rodea es acero probatorio de la existencia de Dios en sí mismo. Periodo de los grandes teólogos y las escuelas teológicas, años 150-300 después de Cristo. Ireneo de León básicamente fue un gran obispo de esa época y también de las primeras escuelas teológicas en ese tiempo como tal. Básicamente Ireneo de León escribió 2000 libros aproximadamente y de esa manera se destacó por ser un gran teólogo. El último postulado es el término hijo de Dios en el sentido de adopción como tal. Entonces, básicamente toma como referencia 1 Juan 12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos nosotros en adopción. Está hijo de Dios en sentido impropio, Satanás, y está hijo de Dios en sentido propio, que es, o legítimo, que es Jesucristo, en esa área. Escuela Teológica de Alejandría, básicamente didascalía e enseñanza. Y de esa manera también Clemente fue también un gran obispo de esa época en la escuela de Alejandría. Y asimismo Ireneo se le conoce porque fue, digamos, aceptado ante el Imperio Romano. Digamos, la familia del emperador le pagaba para que le enseñara teología a la familia. Y es irónico porque en esa época el cristianismo era perseguido, pero hacía una excepción con Ireneo, no lo perseguían. O sea, le gustaba escuchar las enseñanzas de Ireneo, entonces fíjese, se caracteriza por ser un buen teólogo en esa área. Escuela Teológica de Antioquía, Pablo de Samosata, siglo III después de Cristo. Entonces, básicamente se caracterizó por hacer buenos argumentos exegéticos y asimismo hacer las interpretaciones alegóricas. El contexto testamentario de la Sagrada Escritura, entonces el templo judío se convirtió en la primera plataforma para predicar el Evangelio. Hechos 5, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La religión judía tenía diferentes sectas o movimientos políticos. Estaban los saduceos, los fariseos, herodianos, celotes, esenios. Los saduceos básicamente eran conformados por el Sanedrín, la mayoría básicamente eran sacerdotes y que de esa manera estaban básicamente al tanto de todos los asuntos litúrgicos, espirituales del templo. Los fariseos básicamente ya eran rabinos, estaban encargados como tal de la sinagoga. Ese era básicamente su oficio. Los herodianos era una línea básicamente de reyes, una dinastía, y cada uno de ellos era llamado como tal Herodes. Entonces vemos aquí la dinastía de Herodes, el más conocido fue Herodes el Grande, el que manda a matar a los niños menores de 2 años. La época del nacimiento de Jesús, el padre de Herodes el Grande recibió el nombre de Herodes Antípater, fundador de la dinastía herodiana. Después de la muerte de Herodes el Grande vino Herodes el Tetrarca, el cual manda a decapitar a Juan el Bautista. Posteriormente vino Herodes Agripa. Este interrogó al apóstol el Pablo. Hechos 26, entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Los celotes, aquí se deriva el término sicario como tal, por lo que ellos usaban un puñal romano llamado sica y con este artefacto mataban a los soldados romanos. Era un movimiento político y revolucionario. Los esenios fue la primera comunidad monástica del pueblo judío. Algunos teólogos dicen que Juan el Bautista perteneció a esta comunidad de los esenios. Por lo que Juan el Bautista, digamos, comía langostas, se mantenía de miel y vestía piel de camello. Entonces, al parecer, Juan el Bautista fue esenio en esa área. Y muchas de las personas que eran miembros de estas sectas o movimientos políticos, religiosos, se convirtieron al cristianismo. Bien, mis hermanos, entonces este es el resumen de la clase de teología del mes de marzo y nos vemos en el mes de abril, 11 de abril y segundo domingo de abril, y vamos a estudiar Antiguo Testamento, vamos a mirar la nueva materia de Antiguo Testamento. Que mi Dios santo les bendiga.